Bueno, Raúl, estabas Así contando que de esa parte de el jardín, la primaria, sí, con tus compañeros. entonces era Raúl Martínez, decía para los demás, pero también después tomando conciencia no solamente para los demás, sino para mí. Y el séptimo grado, en mi época, había que sacar la cédula. Y era cuando vos terminabas el primario. Entonces era la primera vez que yo veía mi partida de nacimiento. Al leer la partida de nacimiento, ahí figuraba que yo era Héctor Raúl Martínez, no Raúl Héctor. Así que bueno, eso es todo en cierta manera, una pequeña movilización, digamos, ¿no? Porque esto, por más que era niño, pero no con la conciencia más de adulto. Es decir, yo prácticamente toda la primaria y los boletines de la escuela, todo está como Raúl Héctor Martínez. Entonces, por eso mucha gente hoy me siguen diciendo, me siguen saludando como Raúl, digamos. Y a los 15 años tuve un accidente en moto. Yo no manejaba la moto, iba la hermana de un amigo que era el dueño de la moto, dos hermanos que vivían frente a casa. En ese tiempo se compraba el combustible y se preparaba aparte, digamos, ¿no? Así que íbamos eso. Y en una curva, en una de las calles del Cruz del Eje, muy cerrada, venía una jardinera de frente, entonces bueno, ella se abatata un poco y esquiva la jardinera. Al esquivarla, el pedalín pega en el cordón y la moto ya va sin control media cuadra, ¿no? Así que bueno, ahí caímos, yo tuve un golpe prácticamente acá en el mentón con el cordón, quedé inconsciente, fueron 3 días que estuve en estado de coma y eso sí, ya me trajeron acá a Córdoba, ¿no? Recuerdo, no había venido nunca a Córdoba, y era la época de muchos líos políticamente, de bombas, había una ciudad, así que estuve dando vueltas en algunos sanatorios que no, por el tema de la plata no me podían internar, era muy costoso. Así que terminé en el hospital San Roque, acá cerca del San Roque Viejo, digamos, acá en el centro. Eh, Hasta que me recuperé. Después de eso, por supuesto, uno eh, confiaba y pedía a Dios, ¿no es cierto?, que saliera de esa, digamos. Yo había hecho la primera comunión nada más cuando tenía 8 años, pero después la iglesia no, en sí no iba, no había ido. Y había prometido ir a misa, como cumplimiento de esa promesa, si salía bien. Así que bueno, así fue, después ya recuperado. Fui a misa, había otro sacerdote, distinto del que estaba cuando hice la comunión, y un sacerdote que trabajó mucho con los jóvenes. Bueno, y aparte que había muchos chicos, muchos jóvenes que eran de mi edad y eran compañeros de la escuela, ¿no? Nada más que no compartimos espacio juntos. Y así fue que continué yendo a misa, me integré al grupo de los jóvenes y empecé a prepararme porque faltaba muy poco tiempo para la confirmación. Ya no sé si no eran 2 o 3 meses, entonces bueno, como que ya estaban todos, entonces bueno, ahí fui. Hicimos retiro espiritual, la primera vez que conocí cura Brochero. Volvimos de allá, hice la confirmación y ahí continué ahí un poco en la iglesia, ¿no? ¿Qué sentiste con...? Por qué te quedaste o saliste cerca de ese ambiente? Me quedé por la contención. Eh, era, Me sentía bien porque nos sentíamos, entre comillas, útil, como que podíamos participar, digamos, ¿no? Y así fue prácticamente durante todo un año y medio. Y llegó un momento en que me empecé a cuestionar. Yo salía todos los fines de semana, o sea, no tenía, salía prácticamente todos los fines de semana. Las confiterías ahí eran, en Cruz del Eje está la calle Rivadavia, que eran 2 confiterías, y a veces con los amigos, la barra de los amigos salíamos y hacíamos la polla, como se dice comúnmente, y se compraba una sola bebida y la compartíamos, o sea, entre todos, porque no había otra forma, sino para poder entrar nada más. Pero un grupo de amigos muy sano, muy lindo, se podía
no teníamos experiencia de andar peleando, nada por el estilo. Hay pocas cosas que han cambiado totalmente. Llegó un momento en que eso ya salía, pero era como que no me llenaba, ¿no? Era un vacío, por un lado. Y por otra parte, me sentía bien y me llenaba esto otro que yo vivía en la iglesia. Y un día venía un joven caminando por la vereda y me surgió la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no? De ayudar a tantos jóvenes como yo en ese momento me sentía que había sido ayudado por la iglesia. Ahí empezó a surgir la idea de la vocación del sacerdocio, ¿no? ¿Esto con la edad de cuánto? Y 16 años, 15, 16 años. Después del accidente, digamos. Claro, y ahí que el obispo, bueno, conversamos y se vio posibilidad de que fuera a Colombia, al ITEPAL, al Instituto Latinoamericano, para hacer un curso, ¿no? Pero era una excusa el curso, o sea, era más que todo desenchufarme un poco. De ahí vine a fines del 93 prácticamente, pero yo ya venía mal interiormente, ¿no? Venía mal porque no solamente estaba lo político, lo que fue el desastre, sino que también interiormente estaba viviendo una situación afectiva hacia una persona. Y todo eso llegó un momento en que, les digo, así no se puede ser. La iglesia tiene que vos tenés que ser célibe y no podés tener, digamos, una relación, un vínculo con una persona que en cierta manera afectivamente involucre toda tu persona, ¿no? Así que, bueno, digo, así no, porque es como, entre comillas, llevar una doble vida. Había que ser muy sincero. Si yo soy sincero y quiero decirle a la gente que hay que trabajar por la verdad y con la verdad, interiormente yo tampoco puedo estar con lo otro, ¿no? Bueno, así fue que tomé la decisión de dejar el ministerio. Me costó muchísimo. Yo creo que son esas cosas que a veces algunas personas pueden vivir también en su vida matrimonial, no solamente en lo laboral, sino en un estado de vida, ¿no? Cuando tiene que separarse de su mujer o dejar su hijo. Son situaciones, decisiones que realmente marcan muchísimo la vida, ¿no? Así que bueno, así fue, dejé el ministerio. Y por supuesto también con el protagonismo que tenía y había tenido en San Carlos Mina, yo donde iba era el cura, seguía siendo el cura, ¿no? Entonces por ahí como que costaba, si yo iba con esta chica que había empezado una relación con ella, no conviví nunca con ella, pero no podía ir de la mano, por ejemplo, por la calle, porque para la gente seguía siendo el cura, ¿no? Pasó el tiempo y llegó un momento que también había un vacío, ¿no? Un vacío interior. Era como que algo me faltaba, era como que... Ahí surge, yo vivía acá pasando el puente Zípoli, en la Costanera, hay 3 apartamentitos que una gente conocida, ahí alquilaba, y estaba mirando el río, ¿no? Y este vacío, y no será que Dios me vuelve, o sea, un poco, bueno, ahí es que vuelvo a hablar con el obispo para volver al ministerio, ¿no? ¿Cuántos años, perdón, 8 años, 7, 8 años habían pasado. O sea, habían pasado unos años que ya había firmado la dispensa, ¿no? De Roma. Así que, como precisamente porque había firmado la dispensa, es que esto no era simple de solucionarlo. Y tuve que esperar 10 años más hasta que la iglesia revisara mi dispensa y me diera el permiso para volver al ministerio.